Hola, buen día. Mi nombre es Kate Soto, soy de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera y hoy hablaremos sobre los temas vistos en la unidad 1 de la materia de negociación contractual. Como primer tema está el derecho y bueno, el derecho son normas creadas y aplicadas por instituciones y tienen como objetivo mantener el orden, proteger los derechos de las personas y también resolver los conflictos. Como siguiente tenemos la Carta Magna, que básicamente es un documento legal que establece los derechos y las libertades de los ciudadanos y las bases del gobierno. Y bueno, en general el término se usa para referirse a una constitución o a un documento legal que define la estructura del Estado y los derechos fundamentales de este. Por otro lado, la división de la Constitución se divide en dos partes. La primera es la dogmática, que esta establece derechos y obligaciones, y la segunda es la orgánica, que define la organización de poder jurídicos. Y de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, el poder público del Estado de México se dividirá para su ejército en el ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora los titulares están divididos en tres niveles. En el niveles de gobierno está el federal, estatal y municipal, y en los poderes está el ejecutivo, legislativo y judicial. En el poder federal ejecutivo está la presidenta Claudia Sheinbaum, en el federal legislativo está la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y en el federal judicial está la ministra de la Suprema Corte, que es la señora Norma Lucía Piña Hernández. En el estatal ejecutivo está la gobernadora estatal Mara Lezama, en el estatal legislativo está la Cámara de Diputados y en el estatal judicial está el magistrado presidente Hayden José Cebada Rivas. En el municipal ejecutivo está la presidenta municipal Ana Pati Peralta. En el municipal legislativo está el ayuntamiento y en el judicial está la policía municipal. Las cinco fuentes formales del derecho están conformadas por la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Seguidamente tenemos las seis etapas de las fuentes formales del derecho, que está conformado por la iniciativa, la discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de la vigencia. Las ramas del derecho están conformadas por cuatro partes, que es la pública, la privada, la social y otras. En el derecho público litigan el Estado versus las particulares empresas y en el privado las particulares empresas versus las particulares empresas. Ahora veremos todo lo relacionado con el término contrato. Para empezar, la etimología del término contrato proviene de la palabra de latín contractus, que es arrastrado, junto, reunido o acordado, que este viene del prefijo conveniencia o unión. Y bueno, ¿qué es el contrato? En pocas palabras, ese es un acuerdo legalmente vinculado entre dos o más personas que establece unas obligaciones y derechos que deben cumplirse. Las cuatro partes de un contrato son el título, los premios, las cláusulas y las firmas. La rama del derecho que contempla la regulación de los contratos es esta rama se encarga de la regulación de los contratos, es el derecho civil. Ahora veremos sobre el Código Civil, que, bueno, primero que es, en pocas palabras, es un conjunto de leyes que regulan las relaciones privadas entre individuos como contratos, propiedades, familias y asociaciones. Bueno, los códigos civiles que regulan las figuras o relaciones jurídicas de derecho civil en nuestro país es el Código Civil Federal y el Código Civil Estatal. El derecho civil pertenece a la rama del derecho privado y en el derecho civil litigan las particulares empresas versus las particulares empresas. Igualmente, el derecho civil es la rama del derecho privado que contemplan temas relativos del Código Civil de las personas, los bienes, las asociaciones, las obligaciones y los contratos. Las ramas del derecho en México son las personas y como ejemplo son los derechos y obligaciones de personas fiscales y jurídicas. En los bienes, los ejemplos son las propiedades, posesión, derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles. En propiedades podría ser como casas, terrenos, etcétera.
En posesión podría ser un ejemplo un alquiler de una casa y en sucesión estamos hablando de testamentos, herencias y entre otros. Por último, veremos un poco más sobre los contratos. En este caso, veremos sobre las categorías de los elementos del contrato y este está conformado por tres partes, que son los personales, los reales y los formales. Igualmente veremos los elementos del contrato, que está conformado por cinco partes, que son el consentimiento, el objeto, la causa, la forma y la capacidad. Los contratos se clasifican por tres tipos. Tres de ellos podrían ser el contrato preparatorio, que en este caso sería como promesa, los contratos de transmisores de uso, que sería como arrendamiento y comodato. Igual están los contratos de garantía, que en este caso serían una fianza, prenda o hipoteca. Igualmente, veremos sobre qué son los términos y condiciones en un contrato. Bueno, en este caso es cuando el titular aclara las condiciones de uso de su servicio. Y bueno, estos serían todos los temas vistos de la unidad 1 de la materia de negociación contractual. Y bueno, gracias por su atención y